Buenos días, maestra, buenos días, compañeros. En este día de hoy les voy a exponer sobre el tema gobiernos totalitarios. Los gobiernos totalitarios fueron los tipos de gobiernos en que cada gobernante tuvo su característica, su ideología y principio en esos famosos reinados de terror. A continuación les voy a explicar el primer gobierno totalitario, cuál fue el fascismo. El fascismo fue fundado en Italia por el ex duce Benito Mussolini. Este movimiento tuvo una ideología y principios en que fue un movimiento filosófico político en el país de Italia. Y lo que caracterizó el gobierno de Mussolini, este gobierno totalitario, lo que lo caracterizó fue el miedo, la discriminación, pero sobre todo el culto que le tuvieron a su persona. Otro de los gobiernos más horribles en ese tiempo fue el estalinismo. Todo esto ocurrió en la Segunda Guerra Mundial. El estalinismo, cual fue dirigido por Joseph Stalin en la Unión Soviética, en esos mismos años de la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de Stalin, lo que quería Stalin en su gobierno era que su país subiera a la potencia mundial, que se hiciera más grande, y él, como que en sus ideologías y principios, él veía que quería copiar las ideas de Karl Marx, quería seguir el mismo paso del marxismo, y se basó también en el leninismo y en el trotskismo. Y como dije en sus características, que esto lo caracteriza por ser el gobierno más horripilante en la historia del mundo, y sobre todo Stalin es considerado como uno de los gobernantes más horribles y más horroríficos en la historia de la humanidad, porque esclavizaba gente y sobre todo usaba el totalitarismo en mucha gente. Otro de los que también caracterizó en los gobiernos totalitarios fue el nazismo, creado por Adolf Hitler en Alemania. Este gobierno se caracterizó por ser un gobierno económico y cultural, a la vez con los alemanes. Y lo que caracterizó bastante el gobierno nazista es que este señor discriminaba gente y sobre todo era muy racista. Había mucho racismo en Alemania, y sobre todo esto también se convierte en la caza de judíos, que esto quiere decir que él mandó asesinar o matar a judíos en la época de la Segunda Guerra Mundial. Por eso se le considera también otro gobierno totalitario. Otra de las facetas más Otro de los gobiernos totalitarios más horripilantes en la historia fue el franquismo, que esa fue en España por Francisco Franco. Este gobierno también horripilante fue que concurrió en España por Francisco Franco. Ya eso fue en los tiempos de la Guerra Civil Española, hasta la muerte del mismo Franco. Que lo que quería Franco, él no se quiso basar en las ideas de Stalin, que él no quiso ser comunista como cualquier otro. Él quería ser como un dictador más, pero él no quería tanto el comunismo. Y él no quería que esas ideologías se expandieran en Europa occidental. Y eso es lo que también caracterizó el gobierno franquista, que este señor también lo que hizo fue asesinar gente, las torturaba, y sobre todo fue otro gobierno más. Y el último gobierno totalitario fue nada más y nada menos que el totalitarismo japonés, o el militarismo japonés en Japón, cual fue fundada en Japón por el emperador Showa, quien fue conocido como Hirohito, él era el emperador de esa época en la Segunda Guerra Mundial, y su ministro fue Hideki Tojo. Hideki Tojo, que simplemente no sirvió muy bien como ministro de Japón en los años 40. Lo único que hizo Tojo en este gobierno fue asesinar, masacrar y destruir gente en Japón. Y mientras la gente seguían en la confianza, o seguían como en su adoración o su idolatría hacia el emperador japonés, y el emperador como que no tanto veía bien esos casos. Y ya para terminar, finalmente este gobierno terminó
en el año 45, cuando el general Douglas MacArthur se reunió con el mismo Hirohito a hacer un tratado de paz. Y con esto termino. Gracias por su atención.